Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy bien, chicos, tengan nuevamente todos ustedes muy buena noche. En la presente sesión vamos a continuar con el desarrollo de la temática Principios procesales contenidos en el título preliminar del Código Procesal Civil peruano. En ese entender, vamos a continuar con el principio de concentración. Muy bien, ¿qué viene a ser el principio de concentración? Busca que el proceso se realice en el menor tiempo posible y en forma continua, evitando que las cuestiones accidentales e incidentales entorpezcan el desarrollo del proceso. Lógicamente, este principio va a permitir, va a exigir que los actos procesales se concentren en una sola diligencia. Por ejemplo, tenemos los procesos sumarios, donde en una sola diligencia se van a actuar, se va a tener integrada el saneamiento procesal, la actuación probatoria, y finalmente, si así lo amerita las circunstancias del caso, inclusive poderse emitir la sentencia correspondiente. Esta concentración de actos procesales permite, lógicamente, la celeridad del proceso y la economía procesal, sobre todo en el trámite de procesos ejecutivos, procesos no contenciosos y medidas cautelares. Se va a observar justamente que este principio se aplica en forma magna, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de procesos, por ejemplo, los de cognición, donde el diligenciamiento del proceso va a significar mayor realización de actos procesales, de audiencias. Tenemos una audiencia específica, por ejemplo, para el saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos. Tenemos también una audiencia específica para la actuación de medios probatorios, que inclusive también esta se va a subdividir, ¿no es cierto? Muy bien, entonces fíjense, en los procesos de cognición o de conocimiento, lógicamente, vamos a darnos cuenta de que se requiere mayor tiempo, de que el proceso integre mayores actos procesales, lo que no ocurre justamente en los procesos materia de esta asignatura, procesos no contenciosos, procesos ejecutivos, proceso cautelar, donde se va a evidenciar que existe cumplimiento de este principio, ¿no es cierto? Muy bien, luego vamos a tener el siguiente principio, principio de economía procesal. Está referido al ahorro de tiempo, gastos y esfuerzos, es decir, el proceso no se debe realizar tan lento que parezca inmóvil, ni tan rápido que implique la renuncia a las formalidades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa ello? Lógicamente, que debe entenderse al proceso como una herramienta para conseguir justicia, para la solución de conflictos. Entiéndase que no se puede hablar de justicia si hay demora en el trámite. Justicia que no es rápida no es justicia. De tal manera que este principio de economía procesal exige que el trámite se realice en la menor cantidad de actos procesales, diligencias, evitando las dilaciones innecesarias, porque ello va a significar el ahorro de esfuerzo, el ahorro de dinero y el ahorro de cualquier otro recurso que mantiene el trámite procesal, ¿no es cierto? Mientras menos actos haya, esto no significa obviamente olvidarse de las formalidades que exige la ley, sin embargo se trata de tener una actitud eficaz,
de tener diligenciamiento en el trámite del proceso. Y lógicamente esto más está orientado a la actitud que deben de tener los sujetos del proceso. Tanto el juez como las partes deben contribuir con la celeridad del proceso a través de sus conductas procesales. Es por eso que en buena hora estos principios establecen una regla de conducta procesal, justamente para que este instrumento que viene a ser el proceso civil sea una herramienta eficaz, efectiva, en la consecución justamente de la finalidad concreta y de la finalidad abstracta del proceso. Muy bien, en la práctica observamos que sucede lo contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un proceso de alimentos y donde, según norma, este proceso tendría que obtenerse una decisión en un tiempo rápido, ¿no? Cumpliendo justamente este principio de economía procesal. Sin embargo, en la práctica, lamentablemente, tenemos un escenario contradictorio, ¿no? Se presenta la demanda, ingresa, por decir, el 3 de enero del 2021, y producto de la carga procesal que tiene el órgano jurisdiccional, lógicamente allí la demora no se va a hacer esperar, va a reflejar que la calificación de la demanda va a salir por lo menos en un mes, quizás en un mes y medio. Recién se estaría notificando con el auto admisorio después de un mes y medio. Y lógicamente esto vulnera en forma real el derecho del menor, que todavía no tiene una decisión firme que procure el acceso a los alimentos, el acceso al cumplimiento de las necesidades básicas del menor, ¿no? Fíjense, tiene que esperar hasta obtener una sentencia firme, ¿no? Y lógicamente eso no se va a tener en 2 o 3 meses, ¿no? En mérito a la realidad, tranquilamente tendría que pasar por lo menos medio año para que se tenga una sentencia firme que disponga que el demandado deba de pagar un monto mensual ascendente a 400 soles, ¿no? Fíjense, pero lógicamente volvemos a incidir en esto. Aquí, lógicamente, la solución va a partir de los propios sujetos del proceso, quienes deben de asumir con civismo todos estos principios, ¿no es cierto? Habrá que quedarse unas horas más para lograr calificar la demanda y emitir las notificaciones correspondientes dentro de su plazo, ¿no? Lógicamente, dentro de este problema habrá que atender también el tema presupuestal, el requerimiento de más profesionales del derecho que permitan contribuir a la gestión del despacho judicial, ¿no? Y también los sujetos del proceso, los justiciables, tendrán que contribuir con la presentación de argumentos veraces, verídicos, leales, ¿no? Con una actitud honesta, evitando interponer recursos impugnatorios con la única intención de dilatar el proceso y evitar que la sentencia adquiera firmeza, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ir con otro principio. Tenemos el principio de celeridad procesal que va a estar implícito, que se va a relacionar con el principio de economía procesal, lógicamente, ¿no? ¿Qué dice este principio? El proceso deberá realizarse en el menor tiempo posible, respetando las normas del debido proceso. Es la expresión del ahorro de tiempo en forma razonable. Este principio también exige que los sujetos del proceso tengamos una actitud que permita hacer justicia en un tiempo razonable. Vuelvo a decir, justicia que no es rápida no es justicia. ¿De qué sirve, en este ejemplo que les pongo de alimentos, de qué sirve que se tenga una sentencia que fije una pensión de 500 soles, sentencia que ha sido emitida después de un año, ¿no? Lógicamente, eso va a evidenciar el conjunto de
peripecias que ha tenido que pasar la madre para lograr satisfacer las necesidades del menor. Se habrá prestado dinero, tendrá deudas por aquí, por allá, se habrá fiado alimentos, ¿no? Y lógicamente, en la práctica esto debe ser bien duro, ¿no es cierto? Por eso se debe de entender con civismo todos estos principios. Vuelvo a decir, estamos dentro de un escenario de democracia donde los ciudadanos debemos de asumir nuestro rol de ciudadano, ¿no? Y dentro del proceso también tenemos que asumir nuestro rol con civismo, respetando la norma, respetando las reglas de conducta, ¿no? Solo así, creo yo, se va a solucionar el problema de la pérdida de tiempo, de la dilatación innecesaria, de los tiempos tan gigantescos en el trámite del proceso judicial, que no solamente implica desgaste económico, sino que también de por medio hay una carga emotiva, hay un desgaste emocional también, ¿no es cierto? Porque no se trata de presentar la demanda y quedó allí nomás. Esa presentación de la demanda también implica una inversión de tiempo, de dinero y sobre todo de tranquilidad. ¿Ah? ¿Ustedes creen, en el ejemplo que les pongo, la demandante está tranquila? Está en una incertidumbre, está pensando, ojalá que me concedan la demanda de alimentos, ¿no? Ojalá. Y si no me conceden, entonces está en una incertidumbre. Y lógicamente esto le genera un estrés, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente es presentar la demanda, no solamente es contestar la demanda, sino que en el fondo esto encierra toda una carga emotiva, y esto es bastante evidente, ¿no? Muy bien. Tenemos otro principio, el principio de socialización del proceso, referido a la facultad que tiene el juez de impedir la desigualdad entre las partes que concurren al proceso, es decir, convierte la tesis de igualdad ante la ley en igualdad de las partes en el proceso. Este principio es bien bonito porque permite materializar un principio constitucional, ¿no? El derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Y una variante de dicho principio constitucional viene a ser el principio de socialización del proceso. Todos somos iguales dentro de un proceso. Lógicamente, este principio permite allanar aquellas diferencias que pudiesen existir en forma real y evidente, ¿no? En un escenario real es evidente que hay realidades económicas, hay realidades sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la demandante, en este caso la madre del menor, está demandando alimentos, lógicamente es porque está en una situación económica vulnerable. Y lógicamente eso incluye también a su hijo, ¿no es cierto? Está en una situación paupérrima. Es por eso que solicita la atención de su demanda, ¿no? Y que se le procure alimentos. Lógicamente, esa diferencia tiene que allanarse en el proceso. Tenemos al demandado que viene a ser el padre, que tiene posición económica, tiene la posibilidad de contratarse defensa jurídica, mientras que la madre ha solicitado de repente defensa de oficio, ¿no? En todo caso, esas diferencias tienen que allanarse dentro del proceso judicial y el órgano jurisdiccional a través del juez se encarga justamente de equiparar esas diferencias que pudiesen haber. En el fuero laboral también sucede lo mismo, ¿no? Las relaciones laborales en esencia son contradictorias, eso lo sabemos bien, en esencia son antagónicas y lógicamente en esencia son disímiles, diferentes. Por un lado tenemos al obrero, al trabajador, que lógicamente no es dueño de los medios de producción, está allí vendiendo su fuerza humana de trabajo para conseguir una remuneración y así elevar su calidad de vida. Y por el otro lado tenemos al empresario, dueño del medio de producción, dueño del capital, quien alquila justamente
la fuerza humana del trabajador. Entonces, son dos posiciones totalmente antagónicas y contradictorias. Y de ninguna manera ese peso, esa diferencia, tendrá que servir para seguir subsistiendo la diferencia dentro del proceso. Por el contrario, dentro del proceso laboral, el juez laboral con mucha más razón va a tener que allanar esas diferencias. E inclusive todavía en el proceso laboral sucede lo siguiente, es notorio el poder del empleador, ¿no es cierto? Porque maneja todo un sistema administrativo. Él es el que dirige a toda la empresa y por lo tanto, él podría tan simplemente ordenar que no se le entregue certificados laborales, que no se entregue boletas de trabajo, que no se le entregue los contratos, las planillas, justamente para evitar que el trabajador pueda interponer su demanda. Y para evitar esta diferencia tan notoria, dentro del proceso laboral, inclusive la carga de la prueba se va a invertir. Basta tan solo que el trabajador acredite la relación laboral y quien deberá de haber probado el cumplimiento de los derechos sociolaborales, por ejemplo, el pago de gratificaciones, el pago de asignaciones familiares, entre otros beneficios, deberá de ser el empleador. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el empleador, lógicamente, domina toda esa maquinaria administrativa. Entonces, fíjense lo bonito del derecho, ¿no? Que permite allanar esas diferencias, ¿no? Y en el ámbito laboral se invierte la carga de la prueba, ¿no? Muy bien, entonces, este principio, lógicamente, sirve para que las partes sean tratadas en forma igual y equitativa, ¿no es cierto?, conforme sus circunstancias reales, ¿no? Muy bien, prosigamos. Tenemos otro principio, el principio de juez y derecho, iura novit curia. Este principio también es un principio revelador, es un principio que exige que el órgano jurisdiccional representado por el juez, lógicamente, conozca todo el derecho. Y lógicamente esto se va a evidenciar a través de todo su papel de director del proceso. Las partes tendrán que argumentar los hechos y el derecho tendrá que exponerse por el juez a través de sus sentencias. Entonces se presupone de que el juez es un experto, conocedor de la ley, conocedor de la jurisprudencia, y no solamente eso, sino conocedor de los criterios de argumentación jurídica tan importantes para resolver un conflicto de intereses. En la práctica jurídica se observa que no todo es tan simple como memorizar la ley, como aplicarla al pie de la letra. No es tan simple como eso. Por el contrario, merece un esfuerzo mucho mayor, porque el juez tiene que ponderar los argumentos que han presentado ambas partes dentro del proceso. Y estoy seguro que ambas partes presentan jurisprudencia, presentan ley y normas, lógicamente, que respaldan sus posiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, frente a ese conflicto jurídico, normativo, de leyes, de jurisprudencias, lógicamente el juez debe de tener toda la personalidad que le va a dar la preparación, el estudio, lógicamente, para poder determinar quién tiene la razón y a quién le asiste la ley. Entonces, para hacer todo ese trabajo argumentativo de decisión, el juez tiene que tener manejo de los criterios de argumentación jurídica. En primer lugar, tendrá que aplicar un criterio sistemático, que significa el manejo de la pirámide del ordenamiento jurídico, que es una herramienta bastante práctica y que todos los abogados la conocemos, ¿no? Que se encuentra reconocida en el artículo 51 de nuestra Constitución. Tenemos un primer nivel,
que va a estar constituido por la Constitución política y los derechos humanos. Tenemos un segundo nivel, el nivel legal, ¿no? Integrado por todas las normas jurídicas con rango de ley. Ejemplos, tenemos la ley propiamente dicha, tenemos los decretos legislativos, tenemos las ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, entre otros. Luego, en el tercer nivel, tenemos el nivel sublegal, aquellas normas jurídicas que no tienen rango de ley, y allí podríamos considerar a los actos administrativos, que van a resolver justamente dentro del fuero administrativo situaciones concretas, donde la autoridad pública administrativa se pronuncia sobre situaciones concretas. Entonces el juez tendrá que manejar todas esas herramientas técnicas normativas y sobre esa base tendrá que solucionar el conflicto de intereses, ¿no? Entonces, fíjense, todo juez, y no solamente todo juez, sino que también todo profesional del derecho conoce de estas técnicas de argumentación jurídica. Entonces ya va una, ¿no es cierto? El criterio de argumento sistemático. Hay que conocer la pirámide del ordenamiento jurídico y aplicarla según ese orden también. Entonces el juez tendrá que primeramente respaldarse en un dispositivo constitucional. En segundo lugar, tendrá que recurrir a un dispositivo del nivel 2, ¿no? Y si así el caso lo exige, tendrá que también recurrir a un dispositivo sublegal. ¿No? Luego tenemos otro criterio de argumentación bastante básico y fundamental. En este caso, viene a ser el criterio de argumentación de autoridad, donde el juez va a tener que recurrir a la jurisprudencia, ¿no? Va a tener que recurrir a aquellos pronunciamientos de la autoridad suprema. Puede ser jurisdiccional, puede ser no jurisdiccional, ¿no? Jurisdiccional tenemos, por ejemplo, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tenemos las sentencias del Tribunal Constitucional y lógicamente van a servir de fuente de derecho, le van a servir al juez para poder solucionar el conflicto de intereses intersubjetivos, para emitir sentencia. Pero también podrá recurrir al argumento de autoridad no jurisdiccional, que se va a plasmar en algún pronunciamiento de la autoridad administrativa. Por ejemplo, tenemos el Tribunal del Servicio Civil, tenemos el Tribunal de Indecopia, el Tribunal Fiscal, o finalmente tenemos informes legales, opiniones legales, que van a servir para fundamentar también la decisión que vaya a impartir el juez. Y finalmente tenemos otro argumento bastante básico que viene a ser el criterio de argumentación analógico, que va a significar que el juez vaya a utilizar los argumentos que ya se ha utilizado en otro proceso similar al que vaya a resolver, ¿no? Entonces, tranquilamente el juez podría recurrir a los antecedentes, podría recurrir a sus sentencias pasadas, lógicamente para decidir sobre este caso nuevo, siempre y cuando exista semejanza. Conviene aclarar en este punto que la analogía no se aplica en el fuero penal, obviamente, ¿no? Ni en aquellas situaciones donde se restrinja derechos, ¿no? Conviene aclarar eso. Muy bien. Entonces, lógicamente, el derecho tiene que ser aplicado por este personaje que viene a ser el juez, quien se presume que conoce todo el derecho, y las partes se abocan a exponer los hechos, ¿no es cierto? Alguna vez tuvimos la anécdota de escuchar lo siguiente, ¿no? El abogado de una de las partes, exponía los hechos y lo hacía con bastante elocuencia, ¿no? Y después de exponer los hechos, empezó a exponer el derecho y a proponer qué normas se debía de aplicar, ¿no? Y lógicamente, dentro de esas circunstancias tan tediosas, a veces las audiencias demoran
se desarrollan en 2, 3 horas y lógicamente esto es tedioso para todos, entre ellos para los señores jueces. Y este juez, increíble pero cierto, ¿qué dijo? Señor abogado de la parte demandante, exponga los hechos, que el juez conoce el derecho, ¿no? Qué hermoso, qué bonita anécdota. Muy bien, prosigamos. Tenemos otro principio, el principio de vinculación y elasticidad. Este es un principio también de aplicación práctica. Muy bien, ¿en qué consiste? La actividad judicial es de exclusividad del Estado, a fin de mantener el orden público. Por tanto, estas normas son obligatorias y de carácter imperativo. El director del proceso tiene la facultad de adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, es decir, a la solución del conflicto de intereses. Esto lo vamos a entender mediante un ejemplo. Tenemos el artículo 425. El 425 del Código Procesal Civil establece lo siguiente. A ver, aquí lo tengo. Anexos de la demanda, ¿no? A la demanda debe de acompañarse copia legible del documento de identidad del demandante. ¿Mm? Muy bien, entonces, resulta que tenemos una demandante de considerable edad, ¿no? Es de la tercera edad esta demandante. Y resulta de que, de acuerdo a este dispositivo 425, inciso 1, se debe de cumplir todos estos requisitos, entre ellos, acompañarse una copia del DNI vigente, ¿no es cierto? Sin embargo, por lo propio de la edad, no presenta la señora, a través de su abogado, se olvidan presentar una copia legible del documento de identidad. Si el juez fuese bien pegado a la norma, declararía inadmisible dicha demanda y daría un tiempo prudencial para que la señora subsane y acompañe el DNI. Sin embargo, el juez, en mérito de este principio de vinculación y elasticidad, podría flexibilizar, porque importa que el proceso cumpla su objeto, ¿no es cierto? No sería bueno entramparnos en esta situación tan formalista. Tanto aún ahora los órganos jurisdiccionales tienen acceso a la RENIEC y a todo ese banco de datos que permiten obtener información actualizada de la persona. Y alguna vez también logramos observar tal situación, ¿no? Donde el juez, en forma tan autónoma, tan integradora, pues conocedor del derecho, declaró procedente la demanda. Y respecto de la ausencia de esa copia del DNI, integró en la siguiente manera: habiéndose revisado la consulta de la identidad del portal de la RENIEC al cual el órgano jurisdiccional tiene acceso, introduciéndose los datos de la demandante, el número de DNI figura que la demandante es la persona que menciona que es, ¿no? Atendiendo a que es una señora de más de 85 años, se declara procedente su demanda. Fíjense. Entonces, lógicamente, todo esto merece bastante manejo del juez. Por eso el juez, lógicamente, debe ser un profesional altamente calificado, altamente preparado, ¿no? El escenario real a veces muestra que no todo lo hace el juez, ¿no es cierto? El juez, lógicamente, lidera todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, dentro de ese equipo de trabajo hay especialistas legales, hay auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Y bueno, también hay
cecigras, practicantes de derecho, quienes apoyan en la labor jurisdiccional. Y generalmente el apoyo de nuestros amigos cecigras quizás de repente no permita atender con elasticidad estos casos específicos, ¿no? En ese nivel todavía se va a inclinar todavía por el cumplimiento estricto de la norma, ¿no? Y eso es entendible, también es comprensible, ¿no? Muy bien, entonces vayamos a otro principio, el principio de la instancia plural, que es otro principio bastante hermoso de aplicación en la vida práctica del derecho, ¿no? Resulta que este principio tiene naturaleza filosófica, ¿no? En mérito a lo siguiente. El juez, antes de ser juez, ¿qué viene a ser? Viene a ser un abogado, por supuesto. Y el abogado, antes de ser abogado, ¿qué viene a ser? Viene a ser una persona humana. Y la persona humana es factible de cometer error o no. ¿Es falible o es infalible? Por supuesto que es falible. Esa es la condición humana. El ser humano a cada rato comete errores y aprende de esos errores. Es una situación consustancial a nuestra naturaleza humana. Y por lo tanto, el juez, al ser humano, lógicamente también existe la posibilidad de que cometa errores, ¿no? Bueno, lógicamente los errores en este estrato son bastante crudos, ¿no? No debería cometerse errores, pero sin embargo sigue siendo ser humano, ¿no? Es por eso que la instancia plural permite que una instancia superior revise la decisión del órgano inferior, justamente para corregir el error, ¿no? Entonces, lógicamente este principio que está reconocido en la Constitución, inclusive en el artículo 139, el inciso es el 6. A ver, vamos a comprobar artículo 139, inciso 6. Exacto, bueno, todavía no me falla la memoria, ¿no? Artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional, inciso 6, la pluralidad de instancia. Entonces, la decisión que se tenga en el órgano primigenio, lógicamente es factible de ser revisado por una instancia superior. Tenemos este caso de alimentos, ¿no? Donde se ha emitido una sentencia que está disponiendo que el demandado pague una pensión de alimentos de 400 soles en forma mensual, lógicamente, y lógicamente tal decisión no le conviene a la demandante, porque la demandante ha formulado su demanda y ha pretendido que se pague 1000 soles, y ha ofrecido todo un informe de gastos mensuales de la menor, alquiler de departamento, vestido, comida, entre otros, cuantificándose en 1000 soles. Sin embargo, la decisión del órgano jurisdiccional es la de establecer una pensión de 400 soles. La demandante se siente vulnerada en sus derechos, porque así los justiciables lo sienten, ¿no? Entonces tiene todo el derecho de poder recurrir a la instancia superior, interpone su recurso de apelación dentro del plazo correspondiente, ¿no? En este caso de alimentos sería 5 días. Dentro de los 5 días interpone su recurso de apelación para que el órgano superior revise tal sentencia. Y si lo ve por conveniente, es decir, si observa que las razones expuestas en el recurso de apelación son válidas, finalmente revocará la decisión primigenia, ¿no es cierto? Entonces, este principio justamente permite corregir los errores que pudiesen existir a la hora de resolver los casos, ¿no?
Muy bien, prosigamos. Prosigamos. Tenemos otros principios. El principio de contradicción, vamos a puntualizar en lo siguiente, ¿no? Consiste en que los actos procesales deben realizarse con conocimiento de las partes, con información previa y oportuna al contrario. Esto también lo vamos a entender con un ejemplo práctico. Dentro del proceso debemos de comprender que este es un escenario contradictorio y antagónico donde las partes tienen la potestad de interponer escritos, recursos, informes, lógicamente para obtener respaldo, ¿no es cierto? Dichos escritos tendrán que correrse traslado en un plazo oportuno a la contraparte para que ésta analice y sobre esa base absuelva tal escrito. Esto nos permite ilustrar el principio de contradicción de la siguiente manera, como un partido de ping-pong, ¿cierto? Donde por un lado tenemos al contrincante que lanza la pelota y por el otro lado tenemos al adversario quien contesta el golpe. De tal manera que en forma ilustrativa esto va a ejemplificar lo que sucede en un proceso judicial. Interpones la demanda, el juez la califica, la admite y le corre traslado al demandado, y el demandado contesta la demanda. El demandado interpone una excepción, cualquiera que sea. El órgano jurisdiccional corre traslado de esa excepción al demandante, para que el demandante absuelva esa excepción. El demandante interpone la apelación contra el auto de saneamiento procesal, por ejemplo. Interpone una apelación, el órgano jurisdiccional corre traslado de esa apelación, la notifica al demandado para que éste la conteste. De tal manera que hay una especie de ping-pong. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Prosigamos. Principio de adquisición. Los instrumentos, medios de prueba presentados en la demanda o en otros escritos dejan de pertenecer a las partes y pertenecen al proceso. Y esto tiene que entenderse en este sentido. De ninguna forma la parte puede considerar que el proceso es una herramienta para su venganza, es una herramienta para sus intereses tan oscuros. Vuelvo a decir, aquí debemos de entender con civismo que el proceso es una herramienta al servicio de la justicia, no al servicio de Olga, no al servicio de Pedro, etcétera, etcétera. En ese entender, las pruebas que se ofrecen dentro del proceso sirven justamente para construir un proceso que tenga la finalidad de resolver el caso, ¿no? Y crear y generar justicia, ¿no es cierto? Esto también lo vamos a entender con un ejemplo. En el fuero laboral, resulta que Roberto presenta como medio probatorio certificados laborales, contratos, boletas de pago, etcétera, etcétera. ¿No? La entidad demandada, en este caso, la municipalidad X, ¿no? Para no herir susceptibilidades, contesta la demanda y ya no sería necesario de que el procurador de la parte demandada, de la entidad demandada, presente lo mismo que ya está en el expediente procesal. No tendría razón ni sentido, ¿no es cierto? Tanto más que desde un aspecto práctico, el procurador está solito en la defensa, ¿no? Yo lo digo porque cuando le llega la demanda al procurador, que es representante, defensor de los intereses jurídicos del Estado, este inmediatamente lo que hace es requerir información. Requiere información a personal, a administración, a logística, a las áreas especializadas para que le nutran de información, de documentación.
Sin embargo, no cumplen, pues, ¿no es cierto? Por la burocracia, por incapacidades, entre otras cosas. Entonces, el pobre procurador está solito en la defensa. Él es procurador, él es director del derecho. De ninguna manera él es especialista en recursos humanos o es especialista en logística. No tiene pues en su oficina los contratos, planillas, boletas. Tampoco tiene por qué tenerlos. Y esto exige coordinación entre la Procuraduría y las demás áreas especializadas de la entidad, ¿no? Entonces, envía memorándums, requerimientos y no le hacen caso, pues. Entonces tiene que ir desarmado a defender a la entidad, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pero existe este principio de adquisición procesal. Entonces, el procurador podrá solicitar que en mérito al principio de adquisición procesal se tenga en cuenta tales documentos que ha presentado la parte demandante, ¿no? Entonces, eso sucede en el aspecto laboral público. Demandas al gobierno regional, presentas como demandante boletas, contratos, etcétera, y lógicamente el procurador regional está en un escenario donde nadie le va a colaborar. ¿Qué le queda? Simplemente utilizar este principio de adquisición procesal y en su contestación de demanda diga, por principio de adquisición procesal hago mío los medios probatorios ofrecidos en la demanda, contratos, planillas, boletas de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sigamos. Principio de eventualidad, llamado también principio de preclusión, supone la división del proceso por etapas dentro de las cuales se reparte la actividad procesal. Entonces, el proceso es el conjunto de actos procesales y de etapas. Tenemos una etapa postulatoria, tenemos una etapa probatoria, una etapa decisoria, una etapa impugnatoria y finalmente una etapa ejecutoria, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a seguir con el principio de congruencia, por el cual se limita el contenido de las resoluciones judiciales, dado que deben emitirse de acuerdo al sentido y avance de las peticiones formuladas por las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. Esto también es fácil de comprender en el sentido de que el juez no puede extralimitarse, ¿no es cierto?, sino que tiene que centrarse única y exclusivamente en la pretensión. Si la pretensión es obligación de dar suma de dinero por el monto de 20.000, entonces la decisión tendrá que centrarse en esa pretensión. No podrá centrarse, por decir, en una pretensión accesoria que no está contenida en la demanda, por decir pago de intereses, pago de costos y costas, algo que no está mencionado como pretensión en la demanda. Por eso el juez debe de aplicar este criterio de congruencia a efectos de mantener una relación armónica entre lo pretendido y lo decidido. Lo mismo sucede también en la etapa impugnatoria. Es por eso que en los escritos de apelaciones siempre se determinan qué extremo de la sentencia se está apelando. Si es una parte de la sentencia o si es toda la sentencia la que se está apelando. Entonces, eso se especifica en el escrito de apelación, que va a darle practicidad al análisis de esa apelación. Entonces, cuando se llegue a la segunda instancia, a la audiencia de vista para revisar la apelación, se lleva a cabo la audiencia y finalmente el juez superior va a emitir la sentencia de vista justamente tomando en cuenta los extremos delimitados en la apelación y que son materia de recurso impugnatorio, ¿no? Existe un aforismo latino, ¿no? Más o menos es así. Tantum, quantum appellatum, tantum devolutum, ¿no? Bueno, prosigamos. Tenemos, ya para terminar, el principio de publicidad.
principio de publicidad, que el juez debe procurar que el proceso se desarrolle con conocimiento público, es decir, la posibilidad de que el desarrollo general del proceso y determinados actos procesales sean de conocimiento de cualquier interesado. En lo posible, las audiencias son públicas y de libre acceso. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos terminado con el desarrollo de los principios procesales contenidos en el título preliminar de nuestro Código Procesal Civil. Muchas gracias por la atención.